En esta ocasión vamos a tratar de entender qué es la ansiedad, cómo la sentimos y algunos primeros tips para poder aprender a manejarla. En una segunda oportunidad vamos a ver muchas más herramientas para cómo enfrentar de una manera asertiva todos los temas de ansiedad. Vamos a hablar hoy sobre las diferentes maneras en que podemos manejar la ansiedad en estos tiempos de incertidumbre. Cuando estamos viviendo esta época de pandemia donde no tenemos mucha claridad ni cuánto tiempo va a durar ni lo que va a pasar, pues generalmente la ansiedad se nos dispara a todos, a unos más, otros menos. Va a depender de muchas cosas. Por ejemplo, va a depender de la situación que cada persona esté viviendo en sí misma. Va a depender de nuestra propia biología. Va a depender de nuestras historias personales. También va a depender de nuestro temperamento, es aquello con lo que nacemos. Entonces, no todos la vivimos igual, lo experimentamos distinto. Hace poco oí a alguien que decía, estamos en una tormenta y cada cual va en su barco, pero cada barco es distinto. Hay unos que tienen unos barcos poderosos que pueden manejar muy bien la tormenta y otros no. Esto mismo nos pasa a nosotros ahora. ¿Cuáles son los síntomas que nos pueden dar en esta cuarentena con la ansiedad? Bueno, puede haber muchos. Por ejemplo, puede haber mucho miedo por la salud, porque estar contagiados, por la muerte. Podemos tener dificultades en los patrones de sueño y alimentación. Podemos tener dificultad para concentrarnos, para hacer nuestro trabajo. Puede haber un aumento significativo en el consumo de alcohol, de tabaco o de alguna otra droga. Y esto es una de las cosas que más influye negativamente en la salud y en la adaptación de la familia. Pero además puede presentarse llanto, puede haber una subida o bajada de energía y también puede haber una dificultad para poder sentir placer. Y todo esto puede ir acompañado de sensaciones corporales y físicas. Por ejemplo, la sensación de que el corazón late mucho más fuertemente. Puede haber dificultades en sudoración, de opresión en el pecho o, como me decía alguien, es como un vacío que yo siento en el estómago, es como un hueco que estoy sintiendo. Puede haber náuseas, puede haber temblores, en fin, cada persona lo puede sentir de una manera distinta. El miedo y la ansiedad se expresan a través de diferentes canales. Entonces, vamos a encontrar que tenemos pensamientos, que tenemos emociones, tenemos imágenes de situaciones que nos angustian mucho, tenemos sensaciones corporales y además tenemos conductas que hacemos cuando estamos muy ansiosos. Por ejemplo, una conducta es estar moviendo una pierna, es estar comiéndome las uñas, en fin, hay una gran cantidad de conductas que nos pueden estar mostrando esto. Si nosotros limitamos nuestra atención solamente a uno o dos de estos factores que acabo de decir, vamos a perder de vista esas señales sutiles que tiene la ansiedad. Y en la medida en que podamos conocerlas mucho más claramente, nos vamos a poder relacionar distinto con la ansiedad. Entonces, voy a proponerles un ejercicio para que ustedes hagan y puedan explorar antes que nada cómo es que ustedes viven la ansiedad. Quisiera que usted fuera haciendo una lista, como una lista de ir llenando, puede hacerlo en un papelito, en un cuaderno que usted tenga para ir escribiendo sobre sus propias reacciones. Escribir ayuda a que uno observa, se fija y se vuelve uno observador de sí mismo. Entonces, usted puede hacer una lista de cuáles son sus pensamientos. Por ejemplo, preocupaciones sobre lo que puede ocurrir en el futuro. ¿Qué tipo de preocupaciones son las que tiene? ¿O está rumiando el pasado, situaciones que ocurrieron? ¿O tiene pensamientos de estar en peligro? ¿O tiene pensamientos críticos sobre usted mismo? No voy a poder, esto va a ser imposible para mí, soy malo o mala, en fin. ¿Qué tipo de pensamientos está teniendo? Le invito también a que haga una lista acerca de sus sensaciones físicas.
Por ejemplo, le voy a dar un menú para que usted evalúe. Por ejemplo, ¿se le aceleran los latidos del corazón? ¿O tiene vértigo o mareo? ¿O sudoración? ¿O le falta el aire? ¿O tiene temblor o escalofríos? ¿O siente la boca seca? ¿O tiene dolor de estómago? ¿O tensión o irritación en el cuello? Que a veces uno pone toda la tensión allí. ¿O puede sentir cansancio o mucha irritabilidad? Evalúe. Quisiera que además pusiera algunas otras sensaciones emocionales que tiene. A veces uno, además de estar angustiado, es que además tiene mucha rabia o además está triste. ¿Qué otras emociones son las que están pasando? Quisiera que evaluara cuáles son las conductas. Anote también qué cosas hace usted cuando está ansioso. Por ejemplo, ¿qué hábito tiene? ¿Se muerde las uñas? ¿Da golpecitos con los pies? ¿Juega con el pelo? ¿O puede, por ejemplo, tender a escapar o guardarse, a no enfrentar, a no salir, a quedarse absolutamente guardado, entendiendo las situaciones de pandemia, pero estoy hablando de las situaciones cotidianas, de enfrentar una situación, así sea por teléfono o con alguien con quien vive? O puede tener técnicas de distracción, por ejemplo, ¿se la pasa comiendo? ¿Se la pasa viendo televisión? O como a algunas personas les pasa, duerme demasiado, así no tiene que pensar y enfrentar. O empieza a tomarse unas copas de vino o trago para poder bajar la ansiedad. O hace intentos para defenderse de una manera que no es asertiva. Entonces usted se puede volver muy agresivo o muy agresiva. O puede estar volviéndose muy impositivo o de pronto maltratando a los demás de alguna manera. A veces también nos acompañan ciertas imágenes, como me imagino la cara de tal persona o lo que va a pasar en una imagen. Hay personas que pueden percibirlo como en imágenes. Escriba cuáles son esas imágenes. ¿Para qué hacemos este ejercicio? Pues lo hacemos para darnos cuenta. Nosotros no podemos cambiar aquello que no entendemos realmente lo que nos está pasando. Tenemos que tener como un panorama mucho más general. Cuando uno tiene ansiedad, es lo más parecido a que uno coge con un aparato para mirar de cerca y solamente mira el pedazo donde está el problema. Y resulta que por estar mirando eso, no está observando que tiene el socorrista acá que lo está ayudando o los recursos que están pasando acá, porque no tiene una visión de panorama, solamente tiene una visión de lupa hacia las cosas que no funcionan o que usted cree que van a funcionar terrible. Entendamos también que la ansiedad no es igual para todo el mundo en el sentido de que hay trastornos de ansiedad. Y hay muchos trastornos de ansiedad. Por ejemplo, hay trastornos de ansiedad generalizada, que generalmente es muy crónico y que no solamente es ahora en la pandemia, sino que es que además era así. Todo el tiempo ha estado así. Pero también tenemos trastornos obsesivo-compulsivos que hacen que nos volvamos ansiosos con una cantidad de detalles. Podemos tener trastornos de pánico. Y entonces es una crisis de pánico que es lo más parecido a que uno cree que se va a morir por el ataque de angustia que le da y que generalmente dura más o menos unos 30 minutos, pero que realmente uno siempre los atraviesa y los puede resolver, pero se sienten de una intensidad muy fuerte. Podría haber trastornos de estrés postraumático, es decir, una persona que ha vivido una experiencia muy complicada y entonces le es muy difícil cada vez que algo le recuerda la situación, puede generar un nivel de ansiedad muy alto. Puede haber la fobia social, es decir, yo soy re tímida y me da mucho miedo enfrentar ciertas situaciones sociales. Por ejemplo, hay unos niños que dicen ahora, me preguntan y todo el mundo me ve en el Zoom y me muero de la inseguridad y de la ansiedad porque creo que todos me están mirando. O algunas personas pueden tener una fobia específica a ciertos objetos o a ciertas situaciones. Bien, entonces eso quiere decir que no todas las opciones que yo voy a brindar son para todo el mundo. Hay algunas de estas situaciones que estoy planteando que requieren una atención específica, un apoyo mucho más cercano, terapéutico, inclusive en algunas podría ser hasta útil que hubiera algún apoyo además con medicación, pero siempre con un proceso psicoterapéutico. Si alguien tiene un nivel de ansiedad tan alto, ¿cuándo es un nivel de ansiedad muy alto?
cuando esto ya no te dejó vivir la vida común y corriente, no te dejó funcionar como normalmente funcionabas, cuando es una emoción que no puedes definitivamente controlar, cuando es un llanto incontrolable, cuando no te deja trabajar de una manera que ya te impide vivir tu vida cotidiana. Entonces, si es así, necesitas pedir ayuda, necesitas tener un apoyo terapéutico y en algunos casos puede ser necesario algún tipo de medicación de apoyo, pero siempre con la conciencia de que la ansiedad no se va a curar solamente con una situación de medicación, siempre requiere mirar para adentro, requiere voluntad, requiere saber qué es el mensaje que esta ansiedad me está trayendo. Recordemos, la ansiedad en sí misma no es mala. Lo que pasa es que cuando se desborda y no me deja, ahí ya es negativa. Pero la ansiedad es una señal de alerta que me mantiene pilas. Un poco de ansiedad en algunas situaciones es útil porque me mantiene en alerta. Existe también lo que se llama el ciclo de ansiedad. Entonces, por ejemplo, una persona puede sentirse muy ansiosa y tiene una serie de creencias contra sí mismo respecto a la ansiedad que lo vuelve mucho más difícil. Por ejemplo, algunas personas que sienten algún tipo de ansiedad se pueden decir cosas como es una señal de debilidad, yo soy muy débil, yo no debería sentir ansiedad. La gente que está allá lo maneja, pero yo soy muy débil y por eso no puedo. O me decepciono de mí de estar sintiendo esta ansiedad. O me enfado conmigo mismo porque estoy sintiendo la ansiedad. O piensan que la ansiedad lo define. Yo solo soy una persona ansiosa. No, esa es una parte de ti, no eres tú. Algunas personas pueden decir, sí que si yo fuera más fuerte, entonces yo no tendría que manejar estos niveles de ansiedad. O algunas personas piensan, antes de poder seguir con mi vida, yo tengo que poder controlar esta ansiedad, pararla. Y resulta que no pueden. Entonces esto se vuelve como un ciclo que se refuerza a sí mismo. Yo creo eso, como no la logro parar y no la logro controlar, entonces cada vez me angustio más, me da más ansiedad. Es como un ciclo que se refuerza, produce un ciclo que se retroalimenta, que produce un mayor nivel de ansiedad. Entonces, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que todos tenemos derecho a sentir este poco de ansiedad que tenemos normalmente en una situación como esta y que podemos hacer cosas para manejarla. Pero hacer cosas para manejarla requiere tiempo y práctica. No hay formas de quitar la ansiedad de una. Partamos de ahí. Entonces, si quiere una solución mágica donde quiere que ya hoy en la tarde no sienta ansiedad, eso no existe. Entonces, se necesita práctica, tiempo, ejercicios y constancia en hacer una serie de ejercicios, especialmente para lograr calmarse, para lograr estar en el presente y para lograr tener una conciencia más panorámica de lo que está viviendo. Con la ansiedad pasa una cosa que es interesante, que muchas veces no lo sabemos, y es que queremos quitarnos la ansiedad y luchamos con que no la quiero sentir, no la debo sentir, y mientras usted más lucha por quitársela, la ansiedad es como si estuviera más arraigada, como que pelea más en estar. Y entonces lo que tenemos que hacer es, a ver, no peleemos con ella. Sintámosla poco a poco y reconozcamos que en este momento es como una compañera de viaje que es solamente por un tiempito, pero que va a estar ahí y que la idea no es que me la voy a quitar de encima, sino que voy a aprender a sentirla, a reconocerla y a tratar de calmarme en los momentos iniciales, poder reconocerla para poder relacionarme distinto con ella. No tanto en la pelea y en la lucha, sino más en la autocompasión. Sí, sé que estoy sintiendo esto y que claramente lo voy a poder manejar, pero teniéndome mucha paciencia, mucho respeto conmigo misma y haciendo los ejercicios que tengo que hacer para poderme calmar. Voy a invitarlos a vivir una primera experiencia, seguramente muchos de ustedes ya lo habrán hecho, pero para aquellos que no, empezar a calmarse implica empezar a tener conciencia de mi cuerpo y de mi respiración.
Entonces le voy a invitar a que haga lo siguiente. Si usted está sentado o sentada observando esta charla, quiero que se siente cómodamente en la silla y que empiece a tener conciencia de su respiración. Y que empiece a tener conciencia de las sensaciones en su cuerpo. Transcurrido unos instantes, usted puede tomar conciencia de los músculos del cuello. Observe las tensiones que puede sentir en este punto. Incline la cabeza hacia adelante sobre el pecho. Puede incluso aplicar una ligera tensión al cuello. Libere ahora toda la tensión. Permita que las sillas soporten completamente su cabeza y que su cuello pueda sostener tranquilamente su cabeza sin hacer demasiada tensión. Incluso puede tensionar un poco su cuello y luego distensionarlo. Puede empujar hacia adelante un poco su mentón hacia el pecho y luego soltar, teniendo conciencia de lo que está sintiendo allí en esa parte. Y si sus pensamientos van dando vueltas por otros lados, amablemente vuelva a su cuerpo. Ponga conciencia a los músculos de los hombros y de la parte superior de la espalda. Puede, por ejemplo, subir los hombros hacia arriba fuertemente, sosteniendo y luego soltando, tomando conciencia de esto que usted está sintiendo, tensionando y soltando. Tome conciencia de la sensación del cuerpo a medida que va haciendo esta actividad. Observe, por ejemplo, su estómago y su pecho y trate de soltarlo y relajarlo. Haga lo mismo con la zona del sacro y genitales. Tensione los músculos de la zona y relaje. Luego puede hacer lo mismo extendiendo esa sensación hacia las piernas. Por ejemplo, puede estirar las piernas fuertemente y luego soltarlas, teniendo conciencia del cambio que está ocurriendo en su cuerpo. ¿Qué está sintiendo? Ahora quiero que tome conciencia en su respiración. Y no la cambie, simplemente obsérvela. Observe cómo entra y cómo sale el aire. Quiero que su conciencia esté ahí, su mente esté en ese punto, en su respiración, solo observándola. Y poco a poco, usted ahora va a tratar de inhalar profundo con el estómago y luego exhalando lentamente, algo como esto. Si usted nota, la exhalación es mucho más larga que la inhalación. Voy a pedir que lo haga varias veces, teniendo conciencia de inhalar, inflando su estómago y exhalar, desinflando su estómago lentamente. Yo lo estoy explicando acá rápidamente. Usted, teniendo la idea de lo que hay que hacer, puede hacerlo después tomándose su tiempo, dándose su tiempo. Lo puede hacer en 5 minutos, en 10 minutos, y su atención está en relajar su cuerpo y en su respiración. Cuando usted hace eso y relaja su cuerpo, esto es lo contrario a estar ansioso. Uno no está ansioso y relajado al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo contrario de ansiedad? Relajación. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de buscar? Que haya una relajación de su cuerpo. Al hacerlo, todo su sistema nervioso también responde. Y entonces empiezan los latidos del corazón a ser más lentos, su respiración al ser más profunda tiene mayor oxigenación y todo el resto de su cuerpo va entendiendo que aquí ya empieza a haber calma y se regula, se empieza a regular, pero toma unos minutos. Entonces, tómese el tiempo para hacerlo. Este es un primer ejercicio de conciencia y de poder relajar
para empezar a calmar el nivel de ansiedad. Existen también prácticas informales que usted puede hacer para empezar a bajar el ritmo, bajar el acelere. Entonces, para esto, por ejemplo, si usted no quiere hacer solamente estos ejercicios de respiración, usted puede hacer el de estar en una conciencia plena. Muchos de los ejercicios de mindfulness o yoga son tremendamente útiles para el manejo de la ansiedad. Entonces, por ejemplo, si usted quiere tener una conciencia en algo, estamos acostumbrados a la multitarea y a hacer muchas cosas al tiempo y eso nos dispara la ansiedad. Entonces, tratemos de hacer una cosa a la vez. Por ejemplo, una práctica informal que usted puede hacer durante una semana es observar, por ejemplo, cuando camina, cómo camina, cómo es que usted apoya el pie, tomar conciencia de eso y su atención está ahí focalizada. Eso lo lleva a usted al presente. Hemos dicho que la ansiedad es estar pegado al futuro, generalmente en un pensamiento catastrófico. Volvemos al presente. ¿Cómo lo hacemos? Con estos ejercicios. Entonces, paramos y tomamos conciencia de lo que estoy haciendo. Por ejemplo, va a escuchar música, entonces escuche música. Y está aquí, ahora, en el presente, escuchando música. Se va a lavar los dientes, pues ahora lávese los dientes con conciencia. Cuando se vaya a bañar por la mañana, tome conciencia del agua, de cómo se enjabona, de cómo cae el agua en su cuerpo, de qué siente cuando usted echa el jabón en su cuerpo. Conciencia en cada uno de esos detalles. Por ejemplo, si usted tiene una mascota, tome conciencia de cómo acaricia al perro. Si a usted le toca estar haciendo cosas en el hogar, que ahora nos toca a todos, bueno, pues entonces cuando lave los platos, tenga conciencia de cómo lava los platos. Aquí, ahora. Aquí, ahora. Voy a explicarles una metáfora que a mí me parece que ayuda también a enfrentar estos momentos de ansiedad en situaciones como esta de la pandemia y de la cuarentena. Imaginémonos que vamos por un camino y en ese camino, que está muy hermoso y muy lindo, viene una cantidad de niebla y esa niebla nos tapa el camino. No alcanzo a ver sino los 2 metros siguientes y más adelante no veo nada. No veo nada. La niebla está tan densa que no veo nada. ¿Qué nos genera eso? Incertidumbre. No sé qué va a pasar hacia adelante. No sé si los pasos que voy a dar pues están bien o no. Es más o menos parecido a lo que nos pasa. Tenemos la incertidumbre de no saber muy bien qué va a pasar en el futuro. Pero si eso pasa, entonces ¿qué hacemos si vamos caminando y encontramos ese camino de niebla? Pues claramente empezamos a fijarnos en el paso que doy en este momento, en mis próximos 2 metros que tengo acá. Y empiezo a observar qué tengo ahora, cómo lo voy a dar y cómo lo voy a dar con cuidado. Me empiezo a centrar en el presente. No me quedo pensando en qué hay detrás de esa niebla, me voy a perder, voy a morir una vez que yo llegue allá y no vea nada. No, se va a concentrar en lo que está pasando hoy, aquí y ahora. Cuando uno está acompañado en ese camino, entonces se asusta bastante menos. ¿Y esto qué quiere decir? Es muy importante que podamos estar siempre en red, en relación con. Siempre nos podemos apoyar, ayudar, consolar o ser consolados, apoyar o ser apoyados, pero ese estar en red es absolutamente importante para no sentirse uno solo en el camino. Entonces nos asustamos mucho menos si estamos conectados. Pero además cuando uno va caminando, uno siempre carga una mochila, o normalmente. Y en esa mochila, en el camino, uno lleva agua, algo de comida, de pronto una brújula, no sé, una cuerda, lo que quiera. Metafóricamente, en este camino que estamos recorriendo, donde no sabemos qué va a pasar, ¿cuáles serían las cosas que llevas en tu mochila que te ayuden en estos momentos de incertidumbre? Entonces, en la mochila, en tu mochila, podrías llevar cosas como, por ejemplo, aprender actividades que puedes hacer cuando estás ansioso. Esas las vamos a ver en una próxima grabación. Vamos a mirar otras, además de lo que les he hablado hoy. Pero también podemos tener conciencia de qué recursos tengo a la mano, qué sí tengo en este momento. Nos estará haciendo falta muchas cosas, compartir, el abrazo, salir. Pero entonces, ¿qué sí tengo? Para algunas personas es muy útil que todas las noches puedan decir, bueno, ¿y yo hoy qué agradezco de lo que viví? A pesar de haber sido un día
muy duro, muy difícil, con una cantidad de problemas, pero puedo reconocer lo que sí tengo y puedo agradecer una cantidad de cosas en las que quizás no me estoy fijando. Otra de las herramientas que tenemos en la mochila es recordar estar en el presente, acordémonos. Recordar estar en el aquí y en el ahora. La otra cosa que tenemos en la mochila es saber que si en un momento dado estas emociones se me desbordan, puedo pedir ayuda y tengo que saber a dónde y a quién puedo pedir ayuda con un experto o con una persona que me pueda colaborar en mi sistema de salud o en las conexiones que tenga. Otra de las cosas que tenemos que tener en la mochila es rutinas claras. Cuando la vida se me vuelve un desorden, la ansiedad se dispara. Entonces tengo que tener rutinas claras que me ayuden a saber cómo voy a administrar el día y rutinas que me cambien el fin de semana. Que el fin de semana yo pueda decir, esto realmente es fin de semana. Porque cuando estamos en confinamiento, como que todos los días nos parecen iguales, sábados, domingos y festivos. Entonces, tenemos que hacer algo que implique que este fin de semana realmente hago algo diferente, que me marque un espacio de desconexión y de descanso. Muchas veces la ansiedad se dispara porque estamos agotados, porque estamos trabajando mucho más de lo que trabajábamos antes y de manera continuada y se vuelve un cansancio crónico. Y eso dispara la ansiedad. Es muy importante en la mochila tener hobbies. Y los hobbies no solamente son para desconectarse y para refrescarse y para poder conectarse con el placer y la capacidad de disfrute, sino también porque te ayuda a parar los pensamientos negativos. Recordemos, cuando uno tiene pensamientos negativos y catastróficos, pues lo que va a generar es miedo y lo que va a generar es que todo mi sistema se pone en alerta y voy a estar en una ansiedad. Entonces los hobbies también nos ayudan a poder parar esos pensamientos que todo el tiempo me llevan hacia el futuro catastrófico. Entonces, vamos a resumir, tenemos que entender la ansiedad primero, antes de tratar de quitárnosla de encima. Recordemos, la ansiedad, como todas las emociones, son temporales, van y vienen, y siempre nos traen un mensaje. Las emociones son mensajeras. ¿Cuál es el mensaje que te está trayendo la ansiedad? Más que luchar por quitármela, es tratar de entenderla, de aceptarla, de recibirla, de poder verla con otros ojos, ampliar nuestro panorama y entonces decidir cómo me relaciono de una manera distinta con esa ansiedad. Si es algo que no puede hacer y sale de sus manos, recuerde que hay toda clase de posibilidades de consultas virtuales y apoyos terapéuticos mucho más completos si usted lo necesita.